Mis hermanos, muy buenos días. Señor les bendiga. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Éxodo 20. Vamos a estar meditando en esta mañana en algunos versículos de este capítulo. Éxodo capítulo 20, y estaremos viendo los versículos del 1 al 11. Entramos en este capítulo donde los primeros 17 versículos nos hablan acerca de los mandamientos de Dios, la ley moral, conocida como la ley moral, este decálogo, estos 10 mandamientos, y el día de hoy estaremos viendo los versículos 1 al 11. Dice así el Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Padre, eterno Dios, damos gracias, Señor, por tu perfecta y santa ley. Es ella la que muestra tu carácter, habla de tu justicia, habla de tu santidad, habla de tu perfección, y nos habla a nosotros también y nos permite ver nuestra maldad y nuestra falta enorme de santidad. Pero sabemos, Señor, que tú nos has llamado, nos has sacado del mundo para llevarnos en este camino de santificación. Así que damos gracias porque nos permite reconocer que sin ti no es posible alcanzarla. Solamente en Cristo podemos nosotros ser santificados por la obra del Espíritu Santo. Así que te damos gracias, Señor, y el día de hoy nos acercamos a estos primeros 4 mandamientos. Permítenos, Señor, tener nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor, dispuesto para poder escuchar tu mensaje y salir, Señor, de este lugar meditando en la adoración hacia ti, la forma correcta en que debemos hacerlo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, venimos entonces, hace 8 días se meditó en el capítulo 19 de Éxodo, y Dios allí estaba hablando acerca del pacto con Israel. Les había dicho al pueblo de Israel que ellos serían su especial tesoro, que serían una nación santa y de sacerdotes, pero que deberían oír su voz y guardar su pacto. Y ahora Él se encuentra aquí en el monte Sinaí con el pueblo allí y va a darles la ley. Hermanos, esa ley debemos tener en cuenta que Él la está dando en el contexto de la gracia, porque los acaba de sacar de Egipto, los ha librado de la esclavitud. Han visto la gracia del Señor. Ellos no tenían nada para que el Señor hubiera hecho eso por ellos, y ahora les da la ley a ellos en medio de ese contexto de la gracia. Han recibido la ley para que ahora, siendo el pueblo que Él formó en esclavitud y siendo el pueblo de Dios, ellos caminen de acuerdo a ella. Así que es igual para nosotros el día de hoy. A nosotros se nos ha dado la ley, se nos permite acercarnos a ella en el contexto de la gracia. No es diferente. En Éxodo capítulo 20 encontramos los mandamientos
hermanos, y no son mandamientos abolidos, no son mandamientos que ya no se deban cumplir. Es la ley de Dios para el pueblo de Dios, dada en el contexto de la gracia. Son los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Existe o se conocen 3 tipos de leyes cuando hacemos un estudio de la palabra. No que hayan 3 leyes, la ley de Dios es solo una. Pero conocemos o hemos escuchado acerca de la ley civil y de la ley ceremonial. Como dije, no son distintas leyes. La ley ceremonial se enfoca o es un detalle de estos primeros 4 mandamientos, los que estaremos viendo el día de hoy. Y la ley civil es un detalle de los siguientes 6 mandamientos. Por tanto, toda la ley se resume en los 10 mandamientos. Y más adelante, nuestro hermano William leía hoy, termina siendo resumida en esos 2 mandamientos. Vamos a verlos entonces en 2 secciones, abordando los primeros 4 mandamientos el día de hoy y el próximo domingo, si el Señor nos lo permite, los otros 6 mandamientos. Estos primeros 4 mandamientos nos hablan a nosotros acerca de la adoración, de nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios es que nosotros somos adoradores y adoramos al único y verdadero Dios. Y la ley civil es un detalle en esos 6 mandamientos, es acerca del amor hacia el prójimo. Entonces hoy estaremos hablando acerca de la adoración y podemos ver entonces acá en esos 4 mandamientos la adoración y la ley juntas. Y la razón es porque no podemos separar la adoración de la verdad. Van juntas, van unidas. Si describimos lo que sentimos y vivimos, por ejemplo, al ir a un partido de fútbol, sin decir que es un partido de fútbol, sino que son solamente las emociones que nosotros sentimos allí. Si yo empiezo a describir eso sin decirles en qué lugar es en el que estoy, cómo me sentí, cómo me emocioné, los cantos que todo el mundo gritaba, quizás podríamos pensar que estoy describiendo también un momento en una iglesia. De hecho, escuchaba a un pastor haciéndolo sin decir qué era lo que estaba describiendo, y la idea que da es de estar en una mega iglesia, ¿sí? En ese contexto de adoración muy emotiva, muy emocional. Pero pasa lo mismo si describiéramos entonces el estar en un partido de fútbol, solo describiendo las emociones que se sienten, y podríamos notar que puede ser la misma descripción de una persona describiendo sus emociones aún al ir a alguna de las iglesias en las que se reúnen algunas personas el día de hoy. La razón es que desafortunadamente es una descripción de poderosas experiencias apasionadas, pero que no tienen nada que ver con Cristo. No tienen nada que ver con Cristo. Muchas veces sabemos que esas experiencias que hemos tenido, esas experiencias que hemos descrito, han sido experiencias de personas que no necesariamente tienen la verdad de su lado. Algunos podrían decir, estas personas son apasionadas, estas personas se emocionan, esas personas son expresivas, esas personas se quedan mucho tiempo y ni siquiera se preocupan o piensan en ello. Podrían pensar, es excelente, es increíble, es adoración. Pero, ¿qué dice nuestro Dios? Él dice que la adoración es en espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad no se pueden separar. Nuestra adoración debe combinar tanto el espíritu como la verdad, y mientras adoramos a Dios debemos reconocer que nuestra adoración no se trata solo de crear una experiencia nada más. Recordemos en 2 de Samuel, en el capítulo 6, está la historia allí de cuando están trayendo el arca. David hace traer el arca, que es el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La han puesto en un carro nuevo, la llevan a un lugar santo, la llevan al templo, hay emoción, hay danza, hay adoración. Y Usa, al ver que el arca se puede caer, él manda su mano para no dejarla que se caiga y la toca. Y todo eso que ellos están haciendo, lo están haciendo porque tienen respeto y reverencia por Dios. Lo están haciendo porque respetan y reverencian a Dios. Pero lo que sucede es que Usa muere cuando él toca el arca. Y eso pasa porque en todo lo que ellos hicieron había espíritu. Había toda esa parte espiritual, pero no tenían la verdad.
Dios había dado instrucciones de cómo llevar el arca y de que no debería ser tocada, y ellos no estaban haciendo las cosas de acuerdo a la verdad que había dado Dios. O sea, esa otra parte que hicieron no estaba mal, toda esa pasión que ellos sintieron, toda esa emoción que ellos sintieron no estaba mal, pero estaba separada de la verdad, y ahí es donde está el problema. Así que mientras adoramos, hermanos, nosotros debemos hacernos una pregunta, y es que deberíamos respondernos cada uno de nosotros: ¿cómo adoramos a Dios? Y además, ¿quién determina la forma en que debemos adorarlo? Nuestra pasión no es suficiente, nuestro deseo no es suficiente, nuestra emoción no es suficiente. No estamos diciendo que esté mal, pero lo que estamos diciendo es que no es suficiente, nuestros sentimientos no son suficientes. Hoy adorar según lo que me gusta es lo que quizás está predominando, según lo que yo siento, según cómo me sienta, y entonces si he sentido cosas, si he sentido que me he emocionado, si he sentido toda esa pasión, entonces digo que la adoración para Dios fue aceptable. La adoración, hermano, no debe ser regulada. Si al final siento que he tenido una experiencia espiritual y un encuentro espiritual con Dios, no solamente por eso yo puedo decir que tuve una buena adoración. No podemos adorar tampoco solo con la verdad y dejar de lado la pasión, dejar por fuera esa emoción, la emoción por fuera. Cualquiera de los dos extremos estaría mal. Si miramos Efesios 4, versículos 17 y 18, voy a leerlos. Efesios 4, versículos 17 y 18, vemos allí algo interesante que dice el apóstol Pablo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vemos entonces allí que se mezcla el andar, se habla de no andar como los otros gentiles, y se habla de tener vanidad en la mente, en el entendimiento, un entendimiento entenebrecido por la ignorancia de las cosas de Dios, por no tener la verdad de Dios, pero también se une allí el tema de la dureza de corazón. No quieres solo tener conocimiento mental, cuando la Biblia habla de conocer a Dios con el corazón. Y cuando la Biblia habla de conocer a Dios con el corazón, en realidad está hablando del aspecto de nuestras emociones, Hablar de la mente y el corazón es hablar de la diferencia entre un mero entendimiento mental y que también debe abarcar algo más significativo que nace desde lo más profundo de nosotros. Estar adorando a Dios, a quien creó todo, a quien me ha dado la vida, a quien me llamó para ser parte de su pueblo y me sacó de mi vana manera de vivir. No puede ser una adoración simple y seca. Tiene que ser una adoración donde mis emociones también están comprometidas, con orden. Ahí lo iremos abordando. Así que la adoración, hermanos, no es solo una parte, es en espíritu y en verdad. Venimos de un contexto, creo que la mayoría de los que estamos acá, o si no todos, donde se vivía una adoración muy apasionada. Y quizás estando en este tipo de adoración estamos hablando de un camino, estamos en una zanja de ese camino, ¿no es cierto? En ese lado del camino donde todos es pasión, pero no hay doctrina. Y luego entonces nos salimos de esa zanja, en ese lado del camino, y caemos en la zanja del otro lado del camino. En este lado donde todo es teología y nada de pasión y no se tienen emociones. Entonces, en ambos lados lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude a encontrar el centro y arrepentirnos, porque nuestra adoración no está siendo en espíritu y en verdad, o está más cargada hacia un lado o hacia el otro, donde ni siquiera, hermanos, a veces podemos gritar con emoción un amén ante una verdad que nos emociona. Hay una zanja a ambos lados del camino, y hay error en ambos lados del camino. Hay error allá donde hay mucha pasión y nada de teología, y hay error allá donde hay mucha teología y tenemos miedo de la pasión. Dios es el único que determina lo que es aceptable y no nosotros.
Hay una definición que da alguien acerca de la adoración, algún teólogo, y es esta, la voy a leer. La verdadera adoración sucede cuando ponemos la atención de nuestra mente y nuestro corazón, que es nuestro afecto, en el Señor, alabándolo por quien es y por lo que ha hecho. La leo nuevamente. La verdadera adoración sucede cuando ponemos la atención de nuestra mente, nuestro corazón, que son nuestros afectos, en el Señor, alabándolo por quien es y por lo que ha hecho. Eso implica que yo debo saber quién es Dios, debo saber qué Él ha hecho por mí y que entonces mis emociones se van a ver implicadas y mi pasión por Él se va a ver implicada y le adoro entonces con todo lo que yo soy. Por eso Dios dejó 4 mandamientos para que sepamos cómo adorarlo, y esa es la ley de la adoración de Dios, que es lo que estaremos hablando el día de hoy. Ese es nuestro título para este mensaje, la ley de la adoración a Dios. La ley de la adoración a Dios. Antes de iniciar, hermanos, quiero aclarar que la ley no nos salva, eso ya lo sabemos, pero es bueno mencionarlo. La ley no nos santifica tampoco. La ley solo nos dice cómo debe conducirse una persona que es parte del pueblo de Dios. Nos dice cómo es la santidad, pero nada más. Es Cristo quien salva y es el Espíritu Santo quien santifica. Así que vamos a abordar este tema, y estos 4 mandamientos nos hablan de la forma como Dios manda que le adoremos. Todo hombre debe adorar al único y verdadero Dios, y nada más que a Él. Lo debe hacer de forma correcta, lo debe hacer de forma reverente y lo debe hacer de forma especial regularmente. Esos son los 4 mandamientos. El primero, solamente adoramos al único y verdadero Dios y a ningún otro. Lo adoramos de forma correcta, segundo mandamiento. Lo adoramos de forma reverente, tercer mandamiento. Y lo adoramos de forma regular, cuarto mandamiento. Quizás esperamos poder ver en estas enseñanzas, hermanos, de los mandamientos, y eso es lo que se espera para el día de hoy, que veamos las cosas que estoy haciendo bien y las que no estoy haciendo bien, pero quizás estamos esperando verlas para seguir haciendo las que estoy haciendo bien y corregir las que estoy haciendo mal. Pero lo principal que debe pasar en nosotros es que nos debe llevar a reconocer que no puedo hacerlo perfecto, y que eso me hace necesitar de un Salvador, que eso me hace necesitar del Evangelio, que eso me hace necesitar de Cristo. Cada día, cada segundo de mi vida, y debe quedar en mi mente magnificada también la obra de Cristo, porque Él cumplió todos estos mandamientos, cada uno de ellos en cada segundo de su vida. Y cuando yo veo que yo no puedo cumplirlos, pues la obra de Cristo debe magnificarse en mi mente, debe hacerse más grande, Él se debe glorificar en mi mente. Así que el primer punto que abordaremos es que todo hombre debe adorar a Dios y al único y verdadero Dios. Primer mandamiento. En el versículo 2 dice la palabra: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es increíble, hermanos, lo importante que es este versículo, no solo para el primer mandamiento, sino para todos los mandamientos, hasta el 10º. Porque algunos argumentan que este versículo lo que está mostrando claramente es que los mandamientos están siendo dados solo para Israel. Porque en el versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, hablándole a Israel. Pero la verdad, hermanos, es que es algo diferente. Dios no está diciendo: yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Él dice: yo soy Jehová, el autoexistente, el eterno, el Señor, el único Dios. Tu Dios. Lo que está diciendo es: yo soy Dios. Le está diciendo a Israel: yo soy Dios, soy tu Dios. Eso es lo que está diciendo Dios allí. No solamente soy Dios en general, sino soy tu Dios en forma particular. Lo soy independientemente si lo sabes o no. Lo soy independientemente si lo reconoces o no. Yo soy Dios, pero soy tu Dios porque tengo una relación especial y personal contigo. Yo soy Dios
pero soy tu Dios porque tengo una relación personal contigo. Yo soy Dios para toda la creación, pero soy tu Dios quien tiene una relación personal contigo, que te formó, que te liberó y que te he escogido como mi pueblo. Él no está diciendo, para ustedes yo soy Dios y para los demás hay otros dioses. Él no está diciendo eso. Dios está enfatizando la relación especial y personal entre Él y su pueblo. Así que eso es algo, hermanos, que debemos tener claro. Porque quizás vamos a escuchar esto, que esos mandamientos entonces son solo para Israel y que no aplican para nosotros. Dios ha escogido a Israel para Él manifestarse al mundo como la nación que sería testigo de su poder y de su grandeza y que el mundo le conociera. Así que debemos adorarlo porque Él es Dios. Debemos adorarlo porque Él es Dios. Lo deja claro desde su primer mandamiento, no solo para Israel, el mundo entero debe adorarlo porque Él es Dios. Y Dios juzgará todas las naciones bajo su ley. Él no solo juzgará a Israel bajo esta ley, Él juzgará a todas las naciones bajo su ley. Por esto nosotros anunciamos su nombre. Por eso lo importante de hablarle al mundo de Cristo, del Evangelio. Y por eso la tierra, hermanos, será llena de su gloria. Porque no está bien que en la tierra haya un solo hombre, en cualquier rincón de la tierra, que no esté adorando al único y verdadero Dios. Por eso llegará un día en que solamente el pueblo de Dios habitará la tierra. Y todos adoraremos al único y verdadero Dios. Nuestro deseo es que Cristo tenga, como cristianos, debería ser ese el deseo, que Cristo tenga la plenitud de la recompensa por la cual Él murió y que todo hombre debe adorar al único y Dios, al único y verdadero Dios. Eso significa que cualquier hombre que no adore a Dios es pecador. Cualquier minuto que no adoremos a Dios es pecado. Cualquier hombre que no adore a Dios está pecando. Cualquier hombre que adore o tergiverse, tuerza, tenga una imagen diferente del verdadero Dios, es pecador. Al primero que tenemos en toda esta categoría es al ateo, ¿no es cierto? Un hombre que no cree en Dios, que no cree que Dios existe y por tanto no le adora. Una persona que argumenta esto está en pecado de acuerdo con la aplicación de la ley, porque todo hombre debe adorar. Todo hombre es un adorador y ya lo hemos visto. Es una necesidad, y si ese hombre dice que no existe Dios y que por tanto no le adora porque no cree en Él, él está adorando algo más. Él tiene un Dios, probablemente es Él mismo, pero siempre todo hombre es un adorador. Noten que Dios no habló en ningún mandamiento acerca de no creer en que Él existía. No hay ningún mandamiento que diga, ustedes deben creer que yo existo. Se enfoca inmediatamente en la adoración. El tema de creer que Él existe ya se da por un hecho. La creación habla de Dios. Y no tenemos excusa, dice Romanos, porque la creación habla de Él. Él se centra en la adoración. Romanos 1, versículo 20 nos dice que la creación deja claro que hay un Dios y que no hay excusa. Todo ateo no solo está pecando por no adorar a Dios, sino que peca porque es un mentiroso que dice que es ateo cuando la Biblia dice que él debe saber que Dios existe. Amén. Hay algunos que no se declaran ateos, pero que sí se declaran adoradores de otro Dios, otras religiones. Y muchas veces en nuestro contexto se nos trata de hacer ver que si una persona no está adorando a Dios porque ha creído en otro Dios, pero que en su práctica la persona está aprendiendo a tener un comportamiento moral correcto, que no importa entonces. Y que lo importante es que la persona sea buena y no le haga daño a los demás. Y eso es lo importante. Si una persona practica otra religión y esa religión está ayudando a ser una buena persona moral, entonces, ¿qué de malo tiene esto? Ese es el razonamiento como seres humanos. Pero según el primer mandamiento, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, esa idea no es conforme a lo que Dios ha mandado. Otros dicen, bueno, puede ser que ellos llamen a Dios de forma diferente, pero todos en esencia estamos adorando al mismo Dios.
¿Lo hemos escuchado? Eso no es verdad. Al estudiar un poco las otras religiones y ver lo que Dios ha revelado de sí mismo en la Escritura y ver el Dios de otras religiones, vemos que esto es imposible, porque no todos estamos adorando al mismo Dios. Ellos están adorando a un Dios que ellos han creado, no al Dios que se ha revelado en la Escritura. Cualquier hombre que no adora al único y verdadero Dios está en pecado. Cualquiera que dice adorar a Dios pero no le conoce, no busca en las Escrituras quién es Dios, lo que Él ha revelado de sí mismo, no le conoce de una forma personal, sino que adora lo que ha imaginado de Él, lo que ha oído de Él, lo que su tradición dice. Está en pecado, faltando a este mandamiento. Aquel que dice adorar a Dios, pero que apenas aparece algo en lo que su carne se satisface y deja de lado a Dios por correr tras de eso, está adorando a un ídolo que ha creado en su corazón. Y entonces tiene un Dios ajeno delante de Dios. En Romanos capítulo 11, los últimos versículos, en el versículo 33, se nos habla allí de que Dios es digno de adoración. Romanos capítulo 11. Versículos 33 en adelante. Dice la palabra del Señor allí: oh profundidad, discúlpeme, de pronto yo sé que ustedes intentan buscarlo en la Escritura, creo que hoy está nuevamente un poquito extensa la prédica y por eso yo, voy de una vez leyéndolo, pero si ustedes pueden buscarlo o no alcanzan a encontrarlo, lo pueden leer en sus casas. Versículo 33 dice el Señor así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la creencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es digno de adoración. Debemos adorar al único y verdadero y vivo Dios, y debemos hacerlo porque Él lo ha mandado, y debemos hacerlo porque Él es digno de ello. Este mandamiento no es solo decir que tenemos que tomar una decisión para estar de acuerdo en que Dios es Dios. El resumen de este mandamiento se encuentra en un número de lugares en los que Jesús, como leímos esta mañana, se refiere a Él como el mayor mandamiento. Y resume los primeros 4 mandamientos cuando dice: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. ¿Qué es lo que se requiere entonces en este mandamiento? Que con cada pensamiento, que con cada acción, con cada aliento, con cada fibra de mi ser, se reconozca a Dios y como mi Dios. Y nunca por un segundo permitamos que nada en nuestra mente comience a competir con el lugar que Dios debe tener en la vida nuestra. El primer mandamiento exige que Dios sea entronizado, que esté en un trono en mi corazón, y que nunca nada permitamos que compita con Él, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Ese es el corazón del mandamiento. El mandamiento es más profundo, el mandamiento va al corazón. Es una observancia interior y absolutamente perfecta en total rectitud. Y así cuando se trata del primer mandamiento, hermanos, que es esa entrega de mi corazón al único Dios verdadero, al único Dios vivo, sin que nada interfiera o comprometa ese lugar que tiene Él en mi corazón, ese trono que debe tener. Todo lo que crees sobre Dios que está mal es una violación del primer mandamiento, porque ese no es Dios. Cuando creemos algo mal de Dios, hemos entronizado a Dios en nuestro corazón y decimos de Dios, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, diferentes cosas, pero resultan que D y G no son verdaderas sobre Dios. Significa que hemos entronizado algo que no es el Dios de la Biblia. Un ejemplo es aquellos que dicen que adoran a Dios, pero por ejemplo no aceptan que Dios envíe gente al infierno. Ellos quieren adorar a un Dios que no hace eso. No debemos adorar una interpretación o impresión errónea de quién es Él. Y la pregunta es si lo hemos hecho. Y la respuesta es sí. Todos lo hemos hecho, así que todos somos
culpables de este mandamiento. Pero como dije al principio, esto no es para que salgamos de aquí nosotros derrotados, sino para que reconozcamos que necesitamos de Cristo y que en Él nosotros seremos llevados a cumplirlo perfectamente. Pero además nos debe llevar a ver que Cristo sí cumplió este mandamiento perfectamente. Él ni por un segundo tuvo una imagen distinta de Dios en nada de lo que componía a Dios, y ni por un segundo tuvo algo diferente en su corazón, en ese trono, que a su Padre. Si Dios revela algo acerca de sí mismo en su palabra y dices, el resto de las cosas sí, pero esta de aquí no, entonces estás adorando a un Dios diferente y estarás violando el primer mandamiento. Se ha inventado un Dios diferente al de las Escrituras. Es decirle a Dios de esta manera: solo tienes permiso para hacer aquello con lo que te acomodas a mi forma de pensar. Y en el momento en que Dios se sale de la raya de lo que yo he imaginado y me conviene y me acomodo y se convierte en cualquier otra cosa que el Dios que ya adoramos en nuestra imaginación, entonces dejaremos de adorarlo y continuaremos adorando al Dios de mi imaginación. Y eso es idolatría. Nuestra adoración debe ser precisa, debe ser exacta, adorando al único Dios. Y tenemos que ser precisos en lo que creemos acerca de Él. Debemos también, hermanos, saber por este mandamiento quién es el hombre para poder adorar a Dios correctamente. Si estamos equivocados acerca de quién es el hombre, nuestra adoración está equivocada y estaremos adorando a un Dios por las razones equivocadas. Si nosotros no entendemos que el hombre es un pecador en ruina que necesita de un Salvador, entonces el Dios a quien estoy adorando no es ese Salvador de un pecador arruinado. Y estaremos adorando a un Dios diferente y no estaremos adorando al Dios que salva a esos pecadores arruinados. No adoramos a un Dios que es un terapeuta que ayuda a los hombres a ser un poco mejores. No adoramos a un Dios que es como un genio que concede todo lo que yo quiero. Ese no es el Dios de la Biblia. Si nos equivocamos con el hombre, estamos equivocados con la adoración. Será una adoración egoísta y de nuevo será idolatría. Pero la buena noticia para nosotros es que Cristo sí lo hizo por nosotros. Dependemos de Cristo, quien cumplió este mandamiento durante toda su vida, en cada segundo de su vida, como hombre lo hizo. No hubo un solo momento en su vida, un solo segundo, el que Él no respirara adorando al Padre. Así que es en Él en quien podemos hacerlo. Él guardó este tiempo perfectamente y fue sin pecado. Este mandamiento perfectamente y fue sin pecado. Es ese gran intercambio, hermanos, que nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe. Y su justicia, la perfección en el cumplimiento de sus mandamientos es imputada a nosotros. Y nuestra pecaminosidad le es cargada a Él. Tú, hermano, y yo hemos quebrantado este mandamiento todos los días de nuestra vida. Pero eso fue clavado en la cruz, alabado sea Cristo por eso. Adoramos a Dios por lo que Él ha hecho, no solamente por lo que Él es. Y Él lo que ha hecho es enviar a su Hijo para que nosotros ahora podamos ser justos delante de Él. ¿Cuál era el preámbulo? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud y de la servidumbre de Egipto. Es la historia redentora. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Dios nos ha librado a nosotros como pueblo y por eso debemos adorarlo. Por un lado está la ley que dice que eres culpable porque no lo haces y no puedes hacerlo. Y justo cuando sentimos que estamos destruidos por esa ley, que es inquebrantable y que no perdona, la gracia de Dios viene y dice que todo eso es verdad y Cristo Jesús pagó todo tomando nuestro lugar. Por eso debemos adorarlo, hermanos, con inmenso gozo por la persona y la obra de Cristo. En resumen, los deberes requeridos en el primer mandamiento son los de conocer a Dios, reconocerlo a Él como Dios, como el único y verdadero Dios, como nuestro Dios y adorarlo y glorificarlo, honrando, eligiendo amarlo, desearle, temerle, creyendo en Él, confiando en Él, deleitándome en Él, regocijándome en Él.
siendo celoso de Él, invocándolo, dándole toda alabanza y las gracias a Él, rindiéndole toda obediencia y sumisión a Él, aborreciendo lo que Él aborrece y entristeciéndome cuando en algo es ofendido y caminando humildemente delante de Él. Así que debemos hacer todo eso en cuanto a la adoración al único y verdadero Dios, pero debemos hacerlo de forma correcta, que es nuestro segundo punto. Debemos adorarle correctamente, según segundo mandamiento, versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando miramos el primer y segundo mandamiento, se vuelve obvio, hermanos, por varias razones, que hay una conexión. Primero miramos la estructura. Si miramos la estructura, verás que la estructura es más o menos así: A, B, B, A. ¿Sí? En el primero y segundo mandamiento. El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios, por tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento es: no te harás ninguna imagen ni te inclinarás a ella, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Lo vemos? A, B, B, A. Yo soy Jehová tu Dios, no harás esto. Segundo mandamiento: no harás esto, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios ya ha dicho que no tendrá otros dioses, que no debemos tener otros dioses delante de Él. Ya ha dicho que no adoraremos a otros dioses, y sin embargo, aquí en el segundo mandamiento parece que está diciendo lo mismo, porque en muchos sentidos ese primer mandamiento trata con la idea de tener otros dioses, de inclinarnos a ellos. Y en el segundo mandamiento trata con la idea de adorar de acuerdo con alguien o algo que no sea Dios. Notemos, hermanos, que la adoración de Dios fluye del carácter mismo de Dios. No comienza en el hombre. Le adoramos solo a Él por quien Él es y por lo que Él hizo. En el primero dice: por lo que soy y hice, no debes hacer esto. Y en el segundo: no debes hacer esto por lo que yo soy. Existen de nuevo dos extremos aquí. Y el primero es que podemos ser muy literalistas con este mandamiento en nuestra comprensión de él, de ese segundo mandamiento, y creer que la única forma en que puedes violarlo es cuando te haces un ídolo físico, real, palpable, y dices: bueno, yo no he construido ningún ídolo, por lo tanto no soy culpable en relación al segundo mandamiento. Pero el hecho es que va mucho más allá de eso. La otra idea extrema es la espiritualización excesiva del segundo mandamiento. Y aquí el error es convertir todo en un ídolo. Entonces vemos ídolos en todas partes. Vemos a alguien que tiene éxito, que ha sido próspero en su economía, usando alguna cosa costosa, e inmediatamente decimos: idolatría. Vemos a alguien que tiene un pasatiempo que se toma muy en serio, e inmediatamente decimos: idolatría. Alguien que practica deporte, y entonces decimos: idolatría. Vemos a alguien que tiene sobrepeso y decimos: la comida es su ídolo. Pero vemos a alguien que está muy en forma, que se cuida a sí mismo, y decimos: su cuerpo es su ídolo. Y vemos ídolos por todas partes. Todo se convierte en idolatría. La verdad del asunto, hermanos, es que la idolatría es un asunto del corazón. La pregunta es: ¿en qué estamos confiando en última instancia? Y cualquier cosa en la que estemos confiando en última instancia se convierte en un ídolo. Cualquier cosa en la que estamos poniendo nuestra fe se convierte en un ídolo. Todo lo que creemos que tiene el poder supremo se convierte en un ídolo. De la lista de cosas de las que acabé de mencionar, sí, de las que acabamos de hablar, no es necesariamente cierto que las cosas buenas, bonitas de las personas sean ídolos, pero sí es necesariamente cierto que puede convertirse en ídolos. Todo eso que hablamos se puede convertir en un ídolo. ¿Hay algo, hermanos, que se ha convertido en un ídolo para mí? Cuanto más me doy cuenta de ello, hermano, más quiero sobreliteralizar entonces las cosas, porque eso también nos pasa. Cuando yo me doy cuenta que una cosa de esas
que de pronto mi cuerpo, que de pronto la comida se ha convertido en un ídolo para mí, entonces quiero literalizar este versículo, este mandamiento, y decir, es que yo no me he fabricado ninguna cosa física que parezca un ídolo. Y si hay algo que yo tengo que es físico, que se ha convertido en un ídolo para mí, entonces tendemos a espiritualizar el mandamiento. En otras palabras, queremos protegernos de reconocer mi propia culpa. Las cosas han cambiado debido al cumplimiento de Cristo, pero el cumplimiento no cancela el principio moral de la ley. Aunque puede cambiar su aplicación también, sí puede pasar eso, puede cambiar su aplicación. Y la aplicación del segundo mandamiento, hermanos, es diferente a la luz de la venida del Hijo del Hombre y su entrada en la gloria. Adoramos como lo hacemos a la luz de la venida y resurrección de Cristo. Un ejemplo de esto es Levítico 19:28. Levítico 19:28. Dice la palabra del Señor así: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Las marcas en el cuerpo, ¿han escuchado a personas hablando acerca de esto? Cuando ven a alguien con un tatuaje, señalamiento inmediatamente. Eran marcas en este tiempo, hermanos, que se hacían en ese momento para identificarse con sus dioses. Si nosotros utilizamos este versículo para decirle a alguien que está faltando al mandamiento de Dios, deberíamos utilizar entonces también el 27, que está en el mismo contexto. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y entonces, ¿quién ha pasado en blanco ese mandamiento? De esta manera la despunté. Entonces, hermanos, ese mandamiento que se está dando allá en Levítico 19:28 está dado en el contexto. Esos versos están conectados con los principios del segundo mandamiento. Ahora, ¿significa de alguna manera el segundo mandamiento que ya no aplica para nosotros? Absolutamente no. El segundo mandamiento tiene que aplicarse a nosotros, pero a la luz de la persona y la obra de Cristo. Y eso es muy importante. El principio moral detrás del segundo mandamiento es que somos culpables cuando hemos inventado un Dios, cuando aconsejamos mandando algo como aprobado, cualquier culto religioso no instituido por Dios, tolerar una religión falsa, hacer cualquier representación de Dios, de todos o de cualquiera de las tres personas de la Trinidad, ya sea internamente en nuestra mente o exteriormente, en cualquier clase de imagen o semejanza a cualquier criatura, cualquiera que sea toda la adoración hacia ella, o de Dios en ella o por ella. La creación de cualquier representación de deidades ajenas y toda adoración de ellas, hechos supersticiosos, cualquier corrupción al culto de Dios, añadiéndole o quitándole, ya sea importando cosas de otros, aunque bajo el título de antigüedad, devoción personalizada, con buena intención o cualquier otra preferencia o pretensión de lo que sea que no haya sido establecido por Dios. Tiene que ver con que yo haga cualquier cosa de esas buscando adorar a un Dios con eso que estoy haciendo. Lo decía Pablo cuando hablaba del comer carne sacrificada a los ídolos. Él no tenía problema en comer carne sacrificada a los ídolos porque él no la estaba comiendo por el ídolo. Pero había otra persona que sí podía pensar que él la estaba comiendo por el ídolo, entonces en eso era que tenía que tener cuidado, pero no porque él estuviera adorando al ídolo. No sé si me explico. Esa persona que se hizo ese tatuaje quizás no está pensando en adorar a un Dios. Hay que ver la intención del corazón. El mandamiento tiene dos partes acá: no debes hacerte y no debes inclinarte. Versículo 4 habla de no hacerse imágenes. Ahora, Dios no tiene miedo, hermanos, de que algo compita con Él, obviamente. Él mismo ha dicho que los ídolos nada son. Si vas de viaje a otro país, por ejemplo, y compras una obra de arte tallada en el lugar que visitas, y viene alguien y la ve y dice: hermano, eso es un ídolo.
Allá en ese país la gente se inclina a él. ¿Tú cometiste pecado? ¿Has cometido pecado porque tienes esa escultura en tu casa? Tú la compraste porque es una escultura y es un recuerdo de allá de donde fuiste, pero tú no te estás inclinando a esa imagen. Tú no la compraste porque sea un Dios para ti. Solo se compró porque es una pieza de arte, es un recuerdo. Tú no la compraste para inclinarte a él. Otro ejemplo, porque es que decimos, bueno, listo, ese es un ejemplo, pero otro ejemplo es un negocio. ¿Han visto esos negocios que tienen un gatico que mueve la mano y que la gente cree que entonces ahora van a venir más clientes porque tienen ese gato? Y yo soy un cristiano y tengo un negocio al lado del que tiene el gatico. Yo no tengo el gato. Y entonces yo me siento bien porque yo no tengo ese gato. Pero veo al del negocio del lado con el gato y digo, uy, y ahora van a entrar más al negocio de él que al mío. Hermanos, termino haciendo lo mismo. Estoy cayendo en idolatría. Él no lo tiene, pero al verlo en su vecino, teme porque ahora su vecino va a recibir más clientes que él. Este hombre peca porque tiene un ídolo. Está viendo en ese gato a un ídolo. Le está atribuyendo poderes que solo le corresponden a Dios. Se hace más real para nosotros al verlo así, hermanos. Eso es idolatría, supersticiones, cosas que creemos que tienen el poder que solo le pertenece a Dios. Eso es violar el segundo mandamiento. Es idolatría. La idolatría es un asunto del corazón. El segundo mandamiento se trata de llevar nuestro corazón en la dirección equivocada, nuestra confianza en la dirección equivocada, nuestro temor en la dirección equivocada y nuestra fe en la dirección equivocada. Hermanos, estos mandamientos no son solamente cosas de obras, son cosas del corazón. Si nosotros decimos, que lo veremos en 8 días, no matarás, aquí todos levantaríamos la mano, yo no he matado, cumplo. Pero cuando apunta hacia el corazón, todos tenemos que decir, necesito de Cristo porque no cumplo. Así que tenemos que mirar esos mandamientos de esa forma, es el corazón. Y este hombre del ejemplo con el gatico está pecando, porque él no tiene el gato, pero está viendo en ese gato a un ídolo. Así que la idolatría es un asunto del corazón. Cualquier cosa a la que nuestro corazón dirija esas cosas, confianza, temor, fe, es un ídolo. Y lo que hemos hecho es reemplazar la gloria de Dios, que le pertenece solo a Él, y se la hemos dado a algo o a alguien más. El segundo, hermanos, de este mandamiento es no te inclinarás, versículo 5. No te inclinarás ante ellas ni las servirás. Aquí es donde entramos en la adoración. La idea aquí es que nos estamos entregando a esas cosas. Nuestra adoración es dictada por ellas y no debe ser así. El único que puede dictar nuestra adoración es Dios mismo. Nadie ni nada más puede dictar nuestra adoración. Lo vemos allá en Éxodo 32, aquí mismo en el monte Sinaí. Es en el mismo libro, unos capítulos más adelante, y es sorprendente, ¿no es cierto? Tenemos los 10 mandamientos, tenemos la montaña, el humo, el fuego, todo esto que vimos hace 8 días. Pensaría uno, después de todo eso pasarán generaciones antes de que este pueblo tenga un problema con la idolatría. Y no han pasado sino unos pocos días y ya están construyendo un becerro. Y dicen, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Hermanos, Dios da estos mandamientos y nos dice a nosotros, porque yo soy, y otra vez, soy yo el Señor tu Dios. Y esa frase, el Señor tu Dios, la está conectando con el primer mandamiento. Esto no es aislado del primer mandamiento. Y dice que Él es un Dios celoso. Nosotros entendemos los celos como pecado, pero eso ocurre cuando tengo envidia de lo que tienen las otras personas, de su posición, de sus posesiones, porque creo erróneamente que quizás yo sería el que debería tener eso, y esos son celos pecaminosos. Pero en Dios no es así. Él dice que Él es celoso, y es porque todo poder pertenece a Dios. Todo lo que hay viene de Dios, toda la alabanza debe ser para Dios y todas las posesiones pertenecen a Dios. Todos los dones que tenga cualquier hombre son dados por Dios. Por lo tanto, se supone que Dios debe estar celoso porque le pertenecen a Él, son de Él. Pero es más importante que eso. Si Dios no estuviera celoso, entonces Dios significaría que Dios cree que alguien o algo es más digno que Él. ¿Lo vemos así?
Si Él no es celoso por lo que Él es y por lo que Él ha hecho y por lo que a Él le pertenece, entonces significaría que Él está pensando que hay alguien o algo que es más digno que Él. Significaría que Dios estaría siendo idólatra. La otra parte del capítulo, versículo 5, la parte B, hablando de las generaciones, algunos hablan entonces acá, ¿no es cierto?, de las maldiciones generacionales. Tu abuelo, tu papá hizo algo y ahora tú estás en maldición por eso. Hay influencia generacional. Crecemos en nuestros hogares, hermanos, aprendiendo cosas y tendemos a vivir de acuerdo a las cosas que hemos aprendido. Hay influencia de nuestras generaciones. Aquí está hablando de la tercera y cuarta generación y lo que está hablando es de las personas que están vivas en esas generaciones, ¿no es cierto? Abuelos, hijos, nietos y quizás algunos bisnietos hasta la cuarta generación. No es una idea aquí de maldición generacional. Dios dice claramente en Ezequiel 18 que eso no es así. Él dice a Israel, deja de creer eso y deja de enseñar porque no existen las maldiciones generacionales. ¿Qué pasa con la sangre de Jesús? La sangre de Jesús puede salvarme de mi pecado, puede salvarme de la muerte, del infierno, de la tumba, pero no puede salvarme del pecado de mi padre o de mi abuelo. Soy salvo y estoy en camino al cielo, pero estoy maldito a causa de mis generaciones anteriores. Eso es idolatría también. Jesús salva de todo, hermanos. Debemos confesar nuestro pecado porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. Cuando entendemos que de lo que estamos hablando no es la idea de una maldición generacional, sino es la idea del significado de las promesas del pacto y nuestra responsabilidad dentro de ese pacto. Así que nuevamente conectamos esto y se conecta con otro mandamiento que es el quinto mandamiento, honrar a padre y madre. Nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, debemos ser responsables en hacerlo y entonces allí viene esa bendición a millares cuando hablamos de la palabra de Dios. La responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 5 repite los 10 mandamientos y justo después, Deuteronomio capítulo 6, se habla a los padres que discipulen a sus hijos y les enseñen todas estas cosas que el Señor ha mandado. Misericordia de Dios a millares. Tercer punto, debemos amar a Dios reverentemente. Recordemos los dos que ya vimos. ¿Cuáles son? Primero, debemos adorar al único y verdadero Dios, solo a Él. No tenemos dioses ajenos delante de Él. Segundo, debemos adorar a Dios correctamente. No nos hacemos imágenes ni nos inclinamos a ellas, imágenes mentales o físicas. Tercer punto, debemos adorar a Dios reverentemente. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Generalmente pensamos que el tercer mandamiento se trata simplemente de evitar algunas frases que no deberíamos decir, algunas frases o algunas palabras que no deberíamos usar. Y si solo tenemos cuidado con esas frases, entonces estaremos evitando violar este mandamiento. El tercer mandamiento, como los otros, implica mucho más que eso. El tercer mandamiento también va al corazón de quien y nos habla de quién es Dios. Nos habla de quiénes somos en relación con Dios y cómo pensamos en Dios y cómo reverenciamos a Dios. Se cae, hermanos, en el tecnicismo o en el legalismo cuando se critican cosas como decir Dios mío, que muchas personas lo decimos. Y entonces se refiere a usar el nombre de Dios en vano. ¿Recuerdan ustedes? Incluso los israelitas procuraban no pronunciar el nombre de Dios. Cuando hablamos del nombre de Dios, hermanos, estamos hablando de su esencia, de su carácter, de su obra, todo por lo cual lo conocemos a Él, todo lo que Él ha revelado en la Escritura acerca de Él. Todo eso se reduce a lo mismo. En esa idea técnica del mandamiento, de que los mandamientos están solo ahí para que podamos técnicamente cumplirlos, no van al corazón, pero Jesús borró, hermanos, ese tipo de pensamiento en el Sermón del Monte. Borra por completo ese pensamiento y dice a dónde apuntan los mandamientos, que es el corazón. El decálogo no es no pecar técnicamente, se trata de no pecar en nuestro corazón. Es por eso que todos somos culpables.
Y estas pequeñas ideas que creamos para evitar la culpa es evitar esa culpa técnica, nada más. Sentirme bien con la obra, apuntando al hecho de que no entendemos. Cuando yo me siento bien con la obra, con lo que yo estoy haciendo, apunta al hecho de que no entendemos la santidad de Dios. El mandamiento aquí se trata de que yo me identifico con el nombre de Dios y qué uso le doy a ese nombre. Tiene la intención de evitar la explotación del nombre de Dios, por ejemplo, con fines engañosos, en el sentido de que se creía que el nombre de alguien estaba íntimamente conectado con el ser o la esencia de esa persona, y se toma entonces el nombre identificándome con Dios para ejercer poder y autoridad sobre otros y para engañar a otros. No sé si lo hemos visto en nuestro contexto hoy en día. Se usa ese nombre de Dios para decir que entonces, como yo soy el ungido de Dios, tengo poder y autoridad sobre ustedes y ahora solamente se hace lo que yo diga. Cuando se dice lo juro por Dios, pero estamos mintiendo, pero si digo que lo juro por Dios, entonces puedo convencer al otro de que no estoy mintiendo, así que ahora estoy usando el nombre del Señor para ejercer autoridad engañosa sobre la otra persona. Eso es lo que se quiere decir acá. Personas que usan también la palabra de Dios para manipular a que otros hagan lo que ellos quieren que hagan. ¿Cuántas veces se ha pasado esto? Así que el mandamiento, hermanos, tiene que ver con usar el nombre del Señor de manera correcta, tomando el nombre del Señor, identificándome con el nombre de Él de manera correcta, donde lo uso de manera correcta y no como un poder que me da autoridad sobre otros y que busco solamente un fin personal. El tercer mandamiento requiere que el nombre de Dios, sus títulos, sus atributos, sus ordenanzas, la palabra de Él, los sacramentos, la oración, las obras y cualquier otra cosa por la cual se da a conocer su santidad, sea usado reverentemente y responsablemente para la gloria de Dios y el bien de nosotros mismos y de otros. Abordarlo simplemente desde la parte técnica me llevaría a pensar que tomar su nombre en vano es tomar todo aquello con lo que Dios se identifica y usarlo mal. Eso es lo que debería más bien pensar. Abordarlo desde la parte técnica me llevaría a evitar pensar esto. Entonces, por ejemplo, la Escritura dice que Dios es amor. Y entonces, si yo le digo amor a mi esposa, diría, he tomado el nombre de Dios en vano. Porque usé algo con lo que Él se identifica y lo apliqué a alguien más. Cosas muy técnicas, de simplemente obras, pero no estamos apuntando al corazón. No puedes cumplir este mandamiento simplemente evitando algunas frases. La forma principal en que se quebranta este mandamiento es identificándome con Dios falsamente, manteniendo el nombre de Dios por falsas profesiones de fe y otras cosas que nos identifican como algo que no somos, sosteniendo el nombre de Cristo y el nombre de cristiano cuando en realidad no lo soy. ¿Recuerdan cuando tomamos la Santa Cena? Lo mencionamos. Tomar la Santa Cena es decir, yo soy de Cristo, me identifico con Cristo. Y estaríamos faltando a este mandamiento cuando yo la estoy tomando de forma inadecuada, cuando no lo soy realmente. Eso es tomar su nombre en vano. ¿Cómo aplicamos en términos de levantar el nombre y en términos de usar el nombre con un comportamiento reverente, debido a quienes somos nosotros? Debido a quienes somos, un comportamiento santo y reverente. Y cuando digo comportamiento santo y reverente, no me refiero a falsa piedad. La falsa piedad sería tomar el nombre del Señor en vano. La falsa piedad sería una manera de identificarnos a nosotros mismos como algo a través de un comportamiento exterior, pero algo que no somos internamente. Eso es una falsa piedad. Lucir externamente bien delante de los hombres, pero internamente no. Cuando hemos dicho que hemos venido para adorar, pero hay una irreverencia en nosotros, en todo lo que hacemos, porque no reconozco a quién he venido a adorar, eso es tomar el nombre de Él en vano. Pero no solamente acá, aquí lo hacemos de forma especial, es en todo lado, porque el nombre de cristiano yo lo llevo a todo lado a donde voy. Es mi nueva identidad. Así debo identificarme en todo lugar en el que estoy.
Anexo al tercer mandamiento está, hermanos, porque el Señor no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Debido a esto debemos tener una mentalidad misionera. Debido a esto, porque hay personas por todas partes que son culpables de tomar el nombre de Dios en vano. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios y deberíamos representar esa imagen en la tierra. Así que las personas necesitan escuchar el Evangelio, venir en arrepentimiento porque son culpables y Dios no los tendrá por inocentes. Deben venir en arrepentimiento. Nosotros necesitamos proclamar el Evangelio. La obra de Cristo debe ser enseñada todo el tiempo. Necesitamos que se nos recuerde a nosotros, hermanos, que no tomamos el nombre del Señor en vano. Y si nos identificamos con la iglesia de Dios, pero no hemos venido al arrepentimiento y en fe, estaremos tomando el nombre del Señor en vano. Y el llamado es a que vengamos en arrepentimiento y fe a Cristo. Cuarto punto, último mandamiento, debemos adorarle de manera especial con regularidad. Cuarto mandamiento que va del 8 al 11 y ya lo leímos, acordémonos del día de reposo. Hermanos, este es un mandamiento bien importante, como todos los demás. A medida que hemos avanzado a través de cada uno de los mandamientos, creo que hemos podido notar un tema importante y es que se tiende a ver la Escritura y especialmente los mandamientos de una forma legalista, no sé si lo hemos notado, de una forma legalista y esencialmente perdemos el significado más profundo. Irónicamente, el enfoque legalista es irónico, de verdad. El enfoque legalista de los mandamientos en realidad rebajan el estándar de los mandamientos, porque es mucho más alto. Quisiera recordar, ya que llegamos a este último mandato, la definición que dimos en la introducción sobre la adoración. La verdadera adoración sucede cuando ponemos la atención de nuestra mente y el afecto de nuestro corazón en el Señor, alabándolo por lo que es y por lo que ha hecho. Hay mucha confusión en torno al cuarto mandamiento. Hay una cantidad de confesiones en torno al cuarto mandamiento. Y hoy, hermanos, la idea no es hacer una defensa exhaustiva a este mandamiento. Hay división entre los cristianos. Algunos dicen que sí se debe guardar, otros dicen que no, otros dicen que debe ser el sábado, y si no, entonces tú serás condenado. Si no guardas el sábado, tú irás al infierno. Y la otra duda que hay también es, ¿cómo se debe guardar entonces? Algunos argumentos en contra son, por ejemplo, que el cuarto mandamiento no se repite en el Nuevo Testamento y que nosotros somos creyentes del nuevo pacto y eso hace parte del pacto con Israel. Si lo vemos, hermanos, como que se debe repetir de una forma explícita en el Nuevo Testamento, entonces ninguno de estos cuatro mandamientos está de forma explícita en el Nuevo Testamento. Así que debemos entender es que en el Nuevo Testamento encontramos la esencia de estos mandamientos. Ahora, en ningún lado en la Escritura se nos dice que este mandamiento o que los mandamientos deban ser repetidos en el Nuevo Testamento y entonces si está repetido sí lo debemos cumplir. Y lo tercero es que Jesús dijo que Él es Señor del día de reposo, ¿lo recuerdan? Y si Él dijo que Él es Señor del día de reposo, ¿cómo Él se va a declarar de algo que ya sería abolido? El mandato de santificar el día de reposo no fue dado en el Sinaí, fue dado en Génesis. Esto no podemos decir que es solamente para Israel y que ya está abolido. Fue un mandato para la humanidad. El cuarto mandamiento es parte de la inmutable ley moral, trascendente y atemporal de Dios. No era solo para el antiguo pacto, es para todo el pueblo de Dios en todos los tiempos. El día de reposo. ¿Por qué mantenemos el día de reposo, hermanos? Santificamos el día porque Dios lo santificó. Vemos que en el versículo 8 y 11, al principio del versículo 8, Él dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en el versículo 11 dice, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Al principio y al final del mandamiento. Está diciendo que Él es el que santificó el día de reposo. Recuerda, hermanos, que en los primeros tres mandamientos, el primer mandamiento, yo soy, por lo tanto, no harás. El segundo mandamiento, no harás porque yo soy. El tercer mandamiento, no lo harás porque el Señor no lo hará. Y ahora el cuarto mandamiento, no lo harás porque el Señor lo hizo.
o lo harás mejor, santificarás el día de reposo porque el Señor lo hizo. Tiene que ver con lo que Él es y con lo que Él ha hecho. Es muy importante porque nosotros somos quienes somos y hacemos lo que hacemos porque Dios es quien Dios es. La ley moral es un reflejo del carácter de Dios mismo. Es un reflejo de la gloria de Dios. Esta ley es un reflejo de la gloria de Dios mismo, de la justicia de Dios mismo. Y por eso no podemos separar estos mandamientos y nuestra comprensión y obediencia de ellos. Nuestra comprensión de ellos y aprecio por ellos y obediencia a ellos es una reverencia por quien Dios es. Y eso muestra quién es Dios para mí. Lo santificamos porque Dios es quien lo santificó. Dios nos mostró algo de sí mismo a través de este mandamiento particular. Él nos muestra algo de lo que significa ser santo a través de este mandamiento. Y ser santo significa que es apartado, y ese día ha sido apartado del resto. Es un día que es único. Es un día que no es como los otros días. Así como Dios es apartado y Dios es único, este día es apartado y es único. Esta idea es también una que diferencia a su gente, a su pueblo, porque su pueblo fue un pueblo apartado y se evidencia de forma especial en este día. Es un pueblo diferente y este día es santificado y apartado porque Dios lo santificó y lo apartó. Su pueblo lo aparta también, su pueblo lo santifica. El versículo 11, ustedes pueden ver un intercambio allí. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay un intercambio entre 7º día y el día de reposo. El día de reposo es una conmemoración de la obra de Dios en la creación. El 7º día Dios acabó su obra que había hecho y reposó el día 7º de toda su obra que había hecho, dice en Génesis. Así que Él bendijo ese día, el día 7º, y lo santificó porque en Él reposó Dios de todo su trabajo que Él había hecho. Hermanos, el trabajo no es un producto de la caída. Tendemos a pensar eso, pero aquí vemos trabajo en Génesis, antes de la caída, y vemos que el primero que trabajó en la Biblia no es un hombre. ¿Quién fue? Dios. Así que nosotros trabajamos porque Dios trabaja. Amén. Estamos representando a Dios. Somos la imagen de Dios. Él nos hizo a su imagen. No trabajamos porque el mundo sea malo, pero descansamos de nuestro trabajo porque Dios descansó de su trabajo, reposó de su obra, terminó su obra y reposó. Y nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen. Esto no es solo un mandamiento que nos da, esos mandamientos son una imagen de la justicia, del carácter de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos reflejar. Uno de los errores que cometemos es que miramos la ley y decimos, bueno, si estos mandamientos son buenos, porque tu vida será mejor si los obedecemos. Y hermanos, ese punto puede ser cierto, pero ese no es el punto central. Cuando nosotros miramos el decálogo, no buscamos el beneficio que obtenemos al guardar la ley. Miramos el carácter de Dios que se revela y el hecho de que pertenecemos a Dios, estamos en una relación de pacto con Dios, estamos hechos a la imagen de Dios y nosotros debemos reflejar su carácter, su justicia, como Él lo ha revelado en estos mandamientos. Guardamos el día de reposo para recordar la obra de Dios. Usted puede determinar lo que es un día, ¿no es cierto? Si nosotros viviéramos en el desierto, no tuviéramos contacto con nadie, usted puede determinar en algún tiempo lo que es un día cuando ve el recorrido del sol. Usted puede determinar lo que es un año cuando nota el recorrido de la tierra alrededor del sol. Usted puede observar los cielos y hacer eso. Usted puede reconocer también lo que es un mes por el recorrido de la luna. Pero ¿cómo determinamos qué es una semana de 7 días? Mirando los cielos. No hay forma. ¿Quién nos dio a nosotros entonces ese tiempo de 7 días? Dios. 6 días trabajarás y el 7º será de reposo. El hombre no tiene cómo sacar de ninguna cosa que observe en el cielo la semana. Guardamos el día de reposo para recordar la obra de Dios, hermanos.
6 días trabajarás y el séptimo será de reposo. Así que nosotros lo guardamos recordando la obra de Dios en la creación. Él fue el que instituyó la semana. Los cielos también obedecen lo que Él ha dicho, pero el hombre ha constituido las otras cosas del tiempo de acuerdo a lo que observa, pero la semana la constituyó Dios. Finalmente, hermanos, guardamos el día de reposo en el día del Señor, porque Cristo resucitó en el día del Señor, porque Cristo resucitó en ese día. Hagámonos una pregunta, hermanos, cuando leemos el versículo 9 y el versículo 10. ¿Vemos una referencia específica a los días de la semana, lunes, martes, miércoles, o una referencia específica a un patrón? Vemos una referencia específica a un patrón. 6 días, un día. 6 días, un día. Es un patrón, no son días de la semana. Dios, por su misericordia, da el mandamiento donde ha señalado particularmente un día de cada 7 para el día de reposo. Un día santificado para Él. Ese es el principio, un día de 7. Los cristianos lo celebramos desde el día de la resurrección de Cristo, en el día en que Cristo resucitó. En el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor. Celebramos la consumación de la obra de Cristo y la entrada a su reposo. La resurrección es a la vez, hermanos, la inauguración formal de la nueva creación, la obra de Dios, esa nueva creación, la garantía de nuestra redención. En Deuteronomio dice que ellos deben recordar que fueron esclavos en la tierra de Egipto y el Señor, su Dios, el Señor tu Dios, dice allá, te sacó de allí con mano fuerte, brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ordenó guardar el día de reposo. En Éxodo se pide recordar la creación y en Deuteronomio se pide recordar la redención. Nosotros en el día del Señor recordamos ambas. En la resurrección de Cristo recordamos la obra de Dios consumada y la liberación de nosotros como pueblo de Dios. Pero el día de reposo apunta también al futuro, hermanos. Hay un reposo por venir y nosotros nos reuniremos para recordar ese día. Nosotros nos reunimos hoy, para recordar ese tiempo de eterno reposo. Será un día que no acabará y estaremos como hoy reunidos para adorarle eternamente como congregación. ¿Cómo desear ese reposo eterno si estando acá un día, unas horas, se nos hace mucho? ¿Cómo querer estar en esa eternidad si venir el día de reposo a estar aquí adorando 2 horas se nos hace mucho tiempo? Aplican los mismos principios con lo que hemos estado trabajando antes, hermanos. No se trata de legalismo y mantenimiento de listas. Esto no va sino que esto va directamente al corazón, como lo hacen el resto de los mandamientos. Jesús, en el Sermón del Monte, destruye el legalismo. Ya estamos por acabar, hermanos. La mayoría de nosotros no queremos admitir que somos legalistas. Queremos saber, quizás hoy, por ejemplo, lo que puedo hacer en el día de reposo y lo que no puedo hacer. Un listado de cosas para poderme sentir seguro. Y entonces, ¿cuál es la lista para el día de reposo? No se trata de eso. No se trata de que si este día hay cosas que puedo hacer y que sí, que no. Y que entonces el lunes vuelva otra vez a hacer todo como el mundo lo hace. Vuelvo otra vez al apego a las cosas del mundo y lo que el mundo persigue. Y solamente guardo la lista entonces en el día de reposo. No se trata solo de encontrar una lista de reglas que puedo guardar el domingo, mientras ignoramos por completo los otros 6 días de la semana. Una comprensión adecuada de lo que significa este patrón de trabajo y descanso, como Dios lo hizo, entiende que la forma de aplicarse a su trabajo de lunes a sábado es como una persona que reconoce la obra de Dios que creó el mundo y la obra de Dios en la redención a través de la obra de Jesucristo, y que así como ellos reposaron de su obra, nosotros lo hacemos igual. El principio de este mandamiento apunta a que nuestra vida debe tener como centro el día del Señor. Nuestra vida está organizada teniendo como inamovible este día. Ser diligentes para hacer todo nuestro trabajo antes del día del Señor y ser intencionados en esto. Ser diligentes e intencionales en hacer las cosas antes del día del Señor. El día del Señor no depende de mis demás actividades. Las actividades mías dependen del día del Señor. Es un día en que reposo de mi obra y de forma especial me acerco a esa comunión con Dios, recordando su obra y lo que Él es y lo que Él hizo por mí. En el versículo 10 vemos que Él se dirige a quienes están en autoridad también.
Y es porque no solamente me encargo de guardarlo yo, sino que debo cuidar que quienes están bajo mi autoridad lo guarden también. Mis hijos, los siervos, en el caso de las empresas, tenemos el deber de ayudar, animar y permitir que aquellos bajo nuestra autoridad lo guarden, en vez de pronto de ser más bien ayuda o de motivarlos a que no lo hagan. El día de reposo también deja espacio para las obras de misericordia y atender la necesidad. Hay obras de misericordia y obras de necesidad que deben ser atendidas. Jesús, al sanar al hombre de la mano seca, ¿recuerdan? Le preguntó a los fariseos, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Es lícito hacer el bien en el día de reposo? Si alguien se enferma hoy, ¿vamos a juzgar al médico que atiende a esa persona enferma? ¿Juzgamos al cuerpo de bomberos que atiende una emergencia en el día de hoy? Así que primero, hermanos, trabajamos como representantes del Dios que trabaja y por equilibrio tenemos nuestro reposo también como Dios reposó de su obra, absteniéndonos de nuestro trabajo en ese día, organizando nuestras vidas de tal manera que se nos permita abstenernos de nuestro trabajo en ese día y que aquellos bajo nuestra autoridad guarden también ese día y siempre reconocer este principio de misericordia y necesidad. A veces hay cosas que tendremos que hacer. Conclusión, recordemos que la idea de la ley de la adoración está basada en estos primeros 4 mandamientos, hermanos. Todo hombre debe adorar al único Dios y verdadero Dios correctamente, con reverencia y regularidad, que al estudiarlos y ver que es mucho más que el mero aspecto moral y legalista, sería abordar la ley desde lo que conocemos como legalismo. Debemos reconocer que nosotros no podemos cumplir ninguno de estos mandamientos y que necesitamos de Cristo, pero también reconocemos que Cristo sí cumplió en cada segundo, cada uno de ellos, y eso debe engrandecer lo que yo conozco de Cristo en mi mente y se glorifica en mí. Oremos. Amado Señor, al acercarnos a tu palabra, Dios, al acercarnos a tu ley, a tus mandamientos, nos permites conocerte, conocer tu santidad, conocer tu perfección y conocer el estándar que tú demandas para nosotros como seres humanos. Pero al conocerlo también, Señor, nosotros somos conscientes por tu misericordia de que nosotros no somos capaces de cumplir con ese estándar, de que necesitamos algo más que simplemente nuestras fuerzas, porque los mandamientos apuntan a mucho más allá que simplemente obras, apuntan a nuestro corazón, un corazón transformado, un corazón que ya no es de piedra, un corazón que es de carne y que te ama y por tanto adora de forma correcta, reverente, regular. Por eso, Señor, damos gracias porque ahora podemos reconocer que nos has traído, Señor, a ser parte del cuerpo de Cristo y que en Él, esa justicia perfecta de Él ha sido imputada a nosotros y que nuestro pecado fue perdonado en Él, pero que eso no nos lleva a descansar, sino que debemos caminar cada día en conocerte más.